Les mandé a ustedes un video chiquito, bueno, ni tan chiquito, ¿no? Pero un poco corto sobre género literario, ¿no? E interpretación bíblica. Entonces, lo que vamos a hacer durante esta hora es un repaso, ¿no? De eso, pero no tanto como un repaso, porque no tiene sentido que yo repita los mismos conceptos que ustedes ya vieron. La próxima semana vamos a estar hablando ya de la narrativa. Vamos a meter a cada uno de estos géneros literarios para examinar detalladamente algunas situaciones que es necesario tocar, ¿no? Tiene que ver con interpretación bíblica, decíamos. Eh, dicho de otra manera, ¿qué dudas tienen? Luego puntualizo. La idea mía no es tanto hacer un repaso como que ciertas ideas que transmití en el video queden bien sembradas en la mente de ustedes. Ok, pero si vieron el video, sí que sé que lo vieron, porque me caen ahí cada vez que alguien lo mira, pero no me dice YouTube quién lo mira, solo me dice que sí, lo vieron. La Biblia, como tal, escrita por hombres, utilizó distintos géneros literarios. En el video hablaba de una comparación de esos géneros literarios con lo que nosotros podemos llamar hoy en día géneros de tele, de la tele, ¿no? Cuando uno mira televisión, yo no sé si ustedes acostumbran a hacerlo, yo sí, a mí me encanta la tele. Me fijo bien qué es lo que yo estoy viendo, porque si no me fijo bien qué es lo que estoy viendo, entonces lo malinterpreto. Si, por ejemplo, estoy viendo las noticias, pues yo creo que lo que me están diciendo ahí es verdad y yo tiendo a creer lo que me están diciendo como parte de la realidad. Pero si yo estoy viendo una película de ciencia ficción, entonces, a pesar de que la disfrute, la estoy viendo, sé que lo que ahí están diciendo, pues no es cierto. ¿En qué puro cuento? Pero es una película de ciencia ficción y en las películas de ciencia ficción o las series, pues, los muertos caminan, los vampiros existen y todo eso. Pero son dos géneros completamente distintos, ¿verdad? Lo que sería ciencia ficción y lo que sería el noticiero. Entonces yo hago un cambio de chip, ¿sí? Cuando estoy viendo una cosa, estoy viendo la otra. Pero resulta que la Biblia tiene muchos géneros literarios. Por una parte hay narrativa, por otra parte, hay poesía, y cuando yo leo la poesía como si fuera narrativa o como si fuera un documento doctrinal, entonces me pierdo. Voy a poner aquí un ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, cuando ustedes miran la poesía, los salmos son oraciones que la persona hace a Dios. ¿Ok? Hay ciertas cosas que él dice, pero cuando usted ora al Señor, cuando usted está haciendo eso, obviamente hay cosas que usted va a expresar que no son literalmente ciertas. Me explico, o sea, hay cosas que usted no son literales. Usted puede decir, por ejemplo, mira, me siento como cucaracha o soy una cucaracha, pero eso no es cierto. Usted solo está expresando un sentimiento. Entonces resulta que David cometió un pecado gravísimo con Betsabé, pecado del que él no se da cuenta. Y cuando viene el profeta y le dice su pecado, entonces David se arrepiente. Cuando David se arrepiente, ¿no? Él hace un salmo. Es el Salmo 51. Él hace un salmo hacia Dios y en ese salmo hay un pequeño versículo ahí, el versículo 5, que literalmente, bueno, aquí tengo la Biblia, el Salmo 51, versículo 5, dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Muy bien. ¿Por qué dice eso David? No, David dice eso porque él está acongojado, está muy arrepentido, se siente un gran pecador y entonces él escribe eso para expresar su sentimiento, pero está expresando su sentimiento, no está expresando una verdad doctrinal. O sea, él no está, por decirlo así, si ese pasaje lo encontráramos nosotros en palabras del Señor Jesucristo,
o en una epístola del Nuevo Testamento, como decir la carta a los romanos, si lo encontráramos allí, en la carta a los romanos, o lo encontráramos en los evangelios, entonces nosotros lo tomaríamos como literal. Si Jesús dijera, por ejemplo, el niño es formado en maldad o en pecado, entonces nosotros ya podemos establecer la doctrina del pecado original, porque ahí estuviera. Sin embargo, no aparece ahí, sino aparece en los salmos. Y cuando uno lo mira en los salmos, uno tiene que decir, espérate, ¿qué son los salmos? ¿Son un tratado doctrinal o son oraciones, son sentimientos que se expresan hacia Dios? Bueno, son sentimientos que se expresan hacia Dios. O sea, no está hablando en sentido literal. Entonces no tenemos que tomar eso como literal. Es que mira, el niño es formado en pecado, porque David dijo, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Entonces, si él lo dijo, tiene que ser cierto. No, los salmos dicen muchas cosas que si usted las analiza despacito, 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 no tienen sentido literal. Este es uno de los casos. Entonces, lo que David está diciendo es, me siento tan pecador, que siento que siempre he sido pecador, pero no está expresando una verdad doctrinal. Sí, sí me explico en cuanto a este versículo, es un simple ejemplo. Entonces, ¿por qué lo malinterpretan los calvinistas? Los calvinistas son los que dicen, nada, el pecado original existe y la corrupción y todo lo demás. Y también los católicos. ¿Por qué ellos lo malinterpretan? Bueno, porque ellos no toman en cuenta el género literario. Es como que usted esté viendo una película de zombies, ¿no? Y después usted le sale a decir al vecino, fíjate que los zombies existen, yo no creía en ellos, pero ahí los vi en la tele, cabal, estaban los zombies. O yo no sé cuántos de ustedes se creían que lo que salía en Laura en América era cierto. ¿Verdad? Y eso de los zombies existen, ¿no? ¿En qué? Sí, pero ¿y de dónde sacas? Yo los vi, sí, pero los vio en una película. No lo, aparte que usted hubiera visto en el noticiero que le dijeran, fíjate que acabamos de ver dos zombies y le tomaran a usted la cámara, la captura ahí del video, el clip. Entonces usted lo creería porque está dentro de un noticiero. Entonces, claro, cuando usted está en la tele, usted mira, usted es noticiero, por ejemplo, el boxeo. Yo no sé si a ustedes les gusta ver boxeo. A mí no me gusta. ¿Les gusta ver boxeo? ¿No? ¿Y la lucha libre? ¿Saben qué es la lucha libre? ¿Ah? ¿Sí saben qué es la lucha libre? ¿Quién de ustedes cree que la lucha libre sea cierta? Eso es puro cuento, ¿ah? Entonces, cuando usted está viendo boxeo, usted sabe que eso sí están dando. O sea, ahí usted sabe que va a ganar el fuerte, ¿no? Y que es una competencia seria, o sea, es un deporte serio. A mí no me gusta, pero hay gente que le gusta. Y si le gusta, le gusta. Es una competencia, ¿no? Pero cuando yo miro lucha libre, que a veces paso y en un ratito vamos a ver qué pasa ahí, uno mira y uno dice, eso es mentira, o sea, eso no se está pegando. Están haciendo coreografía, están haciendo todo un show, todo un espectáculo. Entonces, yo no me creo nada. Entonces, al hombre le quiebran una silla en la espalda y yo no digo, ay, pobrecito, qué tramposo el otro, lo mandaron al hospital. Mentira. Esas son sillas de utilería que se quiebran facilísimo y es puro cuento. Entonces usted se concentra, ¿no? Y mira, mi abuelita, siempre pongo este ejemplo, que cuando yo tenía 6 años, llevaron la primera televisión a la casa. A 6 añitos, la gente no tenía tele. Llevaron la tele a la casa. Listo. Y mi abuelita subía a ver tele. A él le gustaba, ¿verdad? De cuando en cuando subía, subía porque ella vivía abajo, ¿no? Entonces subía a ver tele a la casa. Y ella se sentaba frente a la tele y no hacía diferencia entre propaganda, novelas, yo lo que tuviera en la tele, ella lo estaba viendo. Y usted ha visto que cuando uno está viendo tele y de repente cortan y dan propaganda, usted se relaja, y que voy para el baño, que me saco algo, o platica usted, y cuando ya le ponen la película otra vez, cállese que siguió, ¿no? Entonces, usted nota la propaganda. Pero mi abuelita no distinguía propaganda. O sea, ella miraba la tele, propaganda, lo que fuera, y a veces cuando salía la propaganda, decía, eso ya lo vi, o sea, eso ya pasó. O sea, ¿lo están volviendo a pasar o qué pasó? Entonces, ella no entendía. Mucha gente, entonces, cuando lee la Biblia como mi abuelita cuando miraba tele. O sea, no hace diferencia de qué está leyendo
agarran la Biblia y empiezan, leo que leo, y todo lo que ahí están leyendo para ellos está siendo real. O sea, todo tiene el mismo sentido y no se fijan que a veces hay un lenguaje figurado, de lo que vamos a hablar más adelante también. Hay un lenguaje figurado, hay un género literario que es específico, pero no notan esos detalles que hay en la Biblia, ¿sí? Entonces, lo que yo quiero que puntualicemos ahorita es, esté consciente de que hay muchos géneros literarios en la Biblia, en que cuando usted está leyendo un documento, usted diga, ¿esto qué es? Bueno, Génesis es narrativa. Los libros históricos, lo que usted puede llamar historia, no lo vamos a llamar aquí historia, lo vamos a llamar narrativa. La próxima clase explico por qué. Eso no es historia, es narrativa. Y voy a explicar por qué. De repente usted se salta a los proverbios, Eclesiastés, Salmos. Eso es poesía. Te pasa a los profetas, eso es poesía, son poemas. Los profetas del Antiguo Testamento, cuando ellos escriben, escriben en poemas. Entonces, si usted agarra lo que ellos dicen y lo toma literal, allí usted se pierde. ¿Alguna pregunta hasta este momento? Bueno, diríjase conmigo, ¿sí? A Isaías, su capítulo 2. ¿Lo tenemos? Muy bien. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, dice el texto. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Fíjense lo que está diciendo. Está hablando de un monte, ¿no? El monte dice de la casa de Jehová. ¿Cuál es ese monte? Vamos a ver, cuéntenme, ¿cómo se llama ese monte? Ahí no aparece Sión, en el versículo. Sión, Sión, correcto. Es el monte Sión. ¿Qué tamaño es el monte Sión? Bueno, de unos 100 metros para arriba. Eso es un montecito chiquitito ahí. O sea, eso es un montecito chiquitito, solo que ahí pusieron el templo arriba. Entonces, por eso que es importante. Eso es un montecito chiquito. Ahí en Nicaragua ustedes tienen montes más grandes que eso. Pero el texto dice que será confirmado como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados. ¿Qué significa eso? Si usted piensa, eso significa, hermano, que ese monte va a empezar a crecer, 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 crecer y va a ser el monte más alto del mundo, más alto que los Himalayas o que el Everest. Se perdió porque lo agarró literal y eso es un poema. Pero no es de los profetas, sí, pero los profetas escriben poesía. En hebreo se ve más claro, pero es un poema no se puede traducir. Me explico, un poema no se puede traducir, porque cuando se traduce, es como este himnario, yo creo que en Nicaragua usan el mismo, ¿no? O copia de este. Bueno, a veces la gente se pone a pelear por estos himnos, ya le voy a explicar. Estos himnos que aparecen aquí, los tradujo, bueno, hay varios traductores que han ayudado, pero fueron escritos en primer lugar en inglés. Esos no se hicieron en español, algunos en alemán y otros en inglés. Entonces, en inglés tienen una rima, porque si no hay rima, si no hay poesía, no se puede cantar. Usted no puede cantar lo que no tiene rima. Por eso los que andan inventando coritos y no saben de esto, nunca logran inventar un corito pegajoso. Porque primero usted tiene que hacer un poema y el poema ahora póngale música. Así funciona eso. Entonces hay una rima. Listo. Cuando se traduce al español, si usted traduce literal los, los himnos, no los puede cantar. ¿Sí me explico? No puede cantarlos porque no tienen rima. Entonces, ¿qué hicieron los traductores de este himnario? Ellos no tradujeron las ideas, sino que hicieron nuevamente el himno para que tuviera rima. Entonces, lo que dice a veces el himno en inglés es una cosa muy diferente a lo que dice el himno en español, que no se puede de otra forma. Entonces pasa lo mismo.
que en la Biblia los salmos tienen cierta rima, no mucha, porque el hebreo no es famoso por su rima, pero hay rima. En estas poesías hay cierta rima, hay juego de palabras. Pero una vez que el traductor agarra y traduce, él, como está traduciendo el mensaje, entonces la rima se perdió. Pero créanme, eso está escrito en poesía. Y lo único que se conserva del hebreo al español es la cosa que se llama paralelismo, que significa que dicen las cosas dos veces. O sea, paralelismo quiere decir, hacemos una frase, eso lo voy a explicar más adelante en un video también. Hacemos una frase y abajo colocamos una que dice lo mismo que la anterior, o sea, lo mismito, solo que con palabras distintas. Entonces eso se llama un paralelismo sinónimo. Ahí aparece uno. Acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Digámoslo otra vez, con otras palabras. Y será exaltado sobre todos los collados. ¿Ve? Entonces, lo mismo que dijo arriba, es lo que está repitiendo abajo. Y correrán a él todas las naciones. O sea, será el monte más importante. Sigue diciendo. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Entonces, miren el punto que está presentando aquí. En los postreros días, el monte de Jehová será el más importante. De ese monte saldrá la ley. De ese monte saldrá el mensaje de salvación. ¿Listo? Y el Señor gobernará sobre muchos, reprenderá a muchos. Y luego viene el punto que quiero tocar aquí, que dice, juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos. Y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. Okay. Las herramientas de guerra son las lanzas y las espadas. También hay más, pero aquí solo toca dos aspectos. También están los escudos, también están los puñales, que sí, hay un montón de cosas, jabalina, ¿no? Pero aquí menciona lanza y menciona espada. Y dice que los fundirán, o sea, la espada está hecha de hierro, entonces la funde, la hace metal otra vez, la hace masa y con ella hace una reja de arado y con ¿cómo se llama este? Y, hace una reja de arado con la espada y con la lanza hará una hoz, que quiere decir algo para cosechar. Entonces, dejan las armas y se ponen a trabajar en agricultura. Bueno, hay muchas personas, ¿sí?, que leen esto literal y dicen, oye, esto nunca se ha cumplido, porque en qué momento las naciones cambiaron, dejaron sus espadas y dejaron sus lanzas y las convirtieron en rejas de arado y las convirtieron en hoces. ¿En qué momento las naciones hicieron eso? Y dicen, no, nunca lo hicieron. Entonces no se ha cumplido. Entonces esperamos un tiempo en el cual se cumpla. Pero lo que ellos no se fijan es, interesante, que aquí estamos ante una poesía y que esa poesía no espera un cumplimiento de manera literal, sino que es un cumplimiento diferente. O sea, estamos ante un poema. Entonces el poema se explora, se mira, se analiza y se entiende en el concepto figurado del poema. Y entonces lo que pasa mucho con los profetas del Antiguo Testamento, que vienen las personas, leen y toman todo de manera literal, como si estuvieran ante un documento doctrinal, pero realmente no, están ante una poesía hebrea, ¿no? Y entonces no lo interpretan como tal. Entonces, más adelante nosotros vamos a tener una clase completa para la narrativa y una clase completa para la poesía, para que entendamos todos estos lineamientos que hay acá. Pero el punto de hoy es distinga qué es lo que está leyendo. No todo en la Biblia tiene que ser entendido de manera literal. ¿Okay?
Hoy como que, pero solo tenemos 8 personas, ¿no? Como que algunos se ausentaron, ¿cierto? Bueno, cuando ya nos pasamos nosotros al Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento tenemos otro tipo de literatura. Por ejemplo, están los evangelios. Entonces, los evangelios, ¿qué nos cuentan? Son historias acerca de Jesús, pero no para que nosotros sepamos. Yo sé que a veces la Biblia no escribe con a propósito, ¿no? Uno dice, mira, leí el Evangelio de Mateo y haceme un examen porque ahorita yo te contesto todo. Ey, no, no, la Biblia no se escribió para que usted la memorice y para que usted pase un examen. Ese no es el sentido de la Biblia. Entonces, ¿para qué se escribió? Bueno, cada una de las historias que aparecen en el Nuevo Testamento hablan mucho de usted y poco de lo que pasó ahí atrás. O sea, cuando se cuenta una historia de Jesús, no se cuenta esa historia de Jesús para que usted la sepa, sino para que usted pueda vivirla, para que usted pueda hacer algo o aprender cómo vivir a partir de allí. ¿Sí me explico? Es para moralizarlo, para que usted mire la historia y diga, oh, o sea que lo que está tratando de decirme Dios es que yo haga algo. Vamos, vamos a poner aquí un ejemplo del Nuevo Testamento. Resulta que Jesús, dentro de sus historias, llegamos al capítulo 15 de Lucas, ¿no? Permítanme, estoy aquí, no estoy con mi Biblia y eso me cuesta un montón. ¿Sí? Nos llegamos al capítulo 15 de Lucas y ahí me aparecen tres parábolas. La parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo. Bueno, cuando yo leo la parábola del hijo pródigo, la pregunta es, ¿por qué me la está contando Jesús? ¿Cuál sería el mensaje de la parábola del hijo pródigo? Ayúdenme. No me cuente la historia, porque eso no es lo que quiero, que me cuente la historia, no, sino que me diga algo como, mira, el sentido que tiene esa historia, o la razón por la que Jesús, o lo que Jesús quería decir con una sola frase, con una sola expresión, es, ¿qué? A ver, Ulises, ¿qué piensa usted? Bueno, que hermano, pienso que lo que nos quiere decir el Señor Jesús con esta parábola es moralizarnos más que todo a no actuar como ese hijo del cual se fue lejos, porque dice que si lo miramos, el hombre teniendo hijos, no va a ser como el Mm, hijo que tomó una mala decisión, no ser como el otro hijo que tomó la decisión buena. ok, muy bien. Que uno imite al hijo pródigo y regrese. Muy bien. ¿Alguien más? Ah, sí, hermana. eh, ahí dice Mara, Mara Mara Páez. Páez. Hermano, buenas noches, bendiciones. ¿Qué tal, hermana? Bien, gracias al Señor. ¿Y usted? No la miro, solo miro su blusa que se mueve de un lado para otro. El que tiene un fondo de pantalla, me imagino, entonces no le veo el Ah, rostro. sí, tiene un fondo de pantalla de mar. Dele, dele. Hermano, eh, ese es un ejemplo, lo tomo yo como que eh, personal, que Dios me está Ajá, mostrando que nos podemos ir muy y bien. volver y Él nos perdona. Muy bien. Así la tomo yo esa parábola. La Excelente. misericordia de Él, nosotros los hijos, los que nos vamos y después regresamos, ¿verdad? Sí, claro, lindo. Excelente. Hermana Reina. A mí me hace pensar, hermano, en la gran compasión que Dios tiene y el perdón que siempre está ahí para nosotros, a pesar de todo. A pesar de las picardías que hacemos de cuando en cuando. Ujú. A pesar de las equivocaciones grandes que podamos tener, Él siempre
podemos regresar sabiendo que Él nos va a recibir siempre, hermano. Claro. Byron, Bueno, pues hermano, bueno, las hermanas ya dijeron lo que quería decir ya. Me robaron la idea. ¿cómo? O O sea, ¿usted sea, está de acuerdo con quién me dijo? de que yo quería decir lo que las tres hermanas que hicieron Ah, de que bueno, está bien, está bien. se Ya me se le adelantó. adelantaron. Sí, Bueno, así se ha predicado esa parábola siempre, pero igual, en el punto que estoy haciendo, sería una buena interpretación. O sea, nosotros no tenemos que saber los detalles, sino entender, en grosso modo, lo que está diciendo. Sin embargo, la interpretación correcta de la parábola no es esa. Aunque esa es la que yo he escuchado siempre en todas las predicaciones, no creo que no, o sea, todos los que oigo predicar siempre dan esa interpretación de la parábola. Así de que no estamos solitos, todo el mundo está ahí. ¿Para quién era la parábola? Entonces, cuando uno agarra, y ahora estamos en otro tipo de literatura, en los evangelios. Cuando uno está con los evangelios, es muy importante ver el contexto. Fíjese, capítulo 15, versículo 1. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. ¿Listo? Entonces uno dice que Jesús ama a los publicanos y a los pecadores. Jesús los ama, ¿no? Y quiere que ellos vengan y lo escuchen. Pero ellos ya vienen y lo escuchan. Luego dice versículo 2. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y come con ellos. Bueno, Jesús, viene la pregunta, ¿ama a los publicanos y a los pecadores? Sí, ¿verdad? Y ustedes dijeron, y muestra su gran compasión para con ellos. Perfecto. ¿Y a los fariseos y a los escribas no los ama? Esta es una pregunta que yo me haría. Ajá, ¿y no ama a los escribas y a los fariseos? Y la respuesta es sí. Porque ¿cómo puede ser que ame a los pecadores y no ame a los fariseos? O sea, si Dios ama al que está en el mundo, pues también a ti que está en la iglesia te va mal. Ahora, ¿quién tiene más problemas? ¿Los pecadores o los fariseos? Contéstenme. Los fariseos, hermano. ¿Tienen más problemas? ¿Por qué los fariseos pueden tener más problemas si los Porque pecadores... ellos eran conocedores, pero no cumplían con nada, mientras que el que estaba en pecado, hermano, era ignorante de muchas cosas y tenía como más oportunidad, pero igual él amaba a todos Espere, parejos y quería. espere. Lo que te acaba de decir es bien interesante. ¿Ah? El pecador, como era ignorante, tenía más excusa. Es lo que me dijo, ¿ah? O sea, tiene más excusa, porque yo no sabía que eso era malo. Sí era malo, pero no sabía. Y el fariseo, pues no tiene excusa porque conoce. Esto es cierto. Esto es cierto, porque puede que cuando Cristo venga y le diga a un chino que vivió hace 1000 años, oye, ¿tú por qué tenías dos mujeres? Y yo no sabía que eso era malo, yo no sabía, ¿no? En cambio, a Selvin le dice, oye, ¿tú por qué? Yo qué, me voy a quedar callado porque yo sí sé. Entonces, claro, el conocimiento afecta. Está bien. Pero, o sea, estoy de acuerdo con lo que usted dijo, pero hay otra razón ahí. Hay otra razón. A ver, hermana, reina. Hermano, pienso que eso le sucedió exactamente también al hijo pródigo y al que se quedó y al que se fue. Porque si recuerdo en la parte final de la historia, por decir así, el Ajá. padre le dice para poder entender al hijo que reclama, tú has estado siempre aquí, me has sido fiel, no he tenido problema contigo. O sea, tú cumpliste con tu parte como hijo, mientras que este no se fue y malgastó todo mi dinero, es cierto, pero él lo hizo porque creyó que eso era lo correcto. Entonces,
Y a ti es cierto, no te he dado nada, le dice, pero porque tú lo tienes todo aquí. Entonces yo pienso que igual, hermano, los fariseos tenían todo. O sea, tenían, tenían todo, pero no hacían nada con lo que tenían. Pero toda esta gente que tenía problemas, qué sé yo, que era ladrón, que hacía otro tipo, lo hacía porque pues ellos no conocían o no la entendían y no la cumplían la ley. No sé, como Ujú. que por ahí se me va. Pues. Ok. Es algo parecido, pero déjeme explicar. Aquí. Bien. No hay peor enfermo que el que no sabe que está enfermo. Porque el que sabe que está enfermo se cuida, se cura. Pero el que no sabe que está enfermo, ¿cómo se va a cuidar? ¿Cómo se va a curar? De hecho, yo siempre he comparado en la religión, la religiosidad, al analgésico. Por ejemplo, al chicle. Bueno, hablemos del chicle. Después hablo del analgésico. Mire, el chicle es lo peor para la caries, ¿no? Si usted mastica chicle, usted se va a cariar los dientes. Pero uno dice, ¿pero por qué, hermano? ¿Por qué? Bueno, uno, porque el chicle tiene azúcar. ¿Sí? Y dos, porque el chicle tiene menta. Pues, ¿qué tiene que tenga menta? ¿Eso qué tiene? Déjame explicar. Yo ahorita acabo de cenar. Entonces, en todos los dientes yo tengo eh, poquitos de comida, ¿no? Porque ahí siempre quedan trabados ahí. Esa cosa se me va a poner horrible y, ¿cómo se llama este? Me va a oler mal la boca. Entonces, cuando me huela mal la boca, yo agarro un cepillo de dientes y me lavo los dientes. Y me saco toda esa inmundicia que tengo ahí, antes de que se me descomponga, ¿sí? Y ya. Solucioné el problema, me lave los dientes. Listo. Pero si más al rato, yo agarro un chicle de menta y me lo mastico. Entonces, cuando me acerque a mi esposa, me va a decir, ¡ay, qué rico te huele!, ¿no? Entonces, sí, me huele rico. Tu aliento a menta, qué rico. Sí, pero es ficticio, porque dentro tengo un montón de inmundicia todavía. Pero el que no tiene chicle se lava la boca, aunque sea con sal, aunque sea con el dedo, si no tiene pasta, con algo se restriega ahí y se saca la inmundicia. Pero en cambio yo, como tengo el chicle no hace que yo me saque la inmundicia. ¿Sí me explico? Entonces la religiosidad es como el chicle. Toda la gente dice, mira, yo estoy bien porque yo soy católico y me confieso todos los sábados. Y hace toda una rutina de religiosidad, pero ahí tiene la inmundicia y no se la saca porque el cura le dice, estás perdonado, ¿no? Entro en la iglesia de Cristo también. Hay muchos que yo voy a la iglesia todos los domingos, me congrego, mira, canto, tengo la Biblia oficial que es la Reina Valera y ya, pero entonces ya me siento bien, pero no estoy bien, no me he sacado la mugre que tengo, solo me siento bien. El analgésico. Cuando uno está enfermo, a mí no me gusta tomar analgésico. Analgésico son pastillas que venden en la tienda para la gripe. Usted tiene una gripe tremenda y como tiene gripe, el cuerpo le está diciendo reposa, reposa, le sube la temperatura, empieza a padecer, porque el cuerpo quiere que usted se acueste, se tape, se arrope, beba mucha agua y ahí se quede tranquilito porque el cuerpo no quiere gastar energía, quiere que usted solito se recupere. ¿Sí? ¿Me entiende? ¿Qué pasa? Que usted toma analgésico y el analgésico le quita el malestar. Entonces usted se siente sano, pero no está sano, solo se siente sano. La vez pasada que yo estaba enfermo, por ejemplo, yo no tomaba analgésico. A mí no me gusta tomar eso, por lo mismo, pero sí tomé. ¿Cuándo? Cuando le di la clase a ustedes. Entonces agarro, voy a tomar 2 acetaminofén, las tomo, me tomo agua, unos 20 minutos antes para que me quite el dolor de cabeza, me pueda concentrar. Entonces yo ya le doy la clase a ustedes y ustedes dicen, hermano, está enfermo, puro cuento. No, es que me tomé analgésico, se me quitó el malestar,
pero no me cura, solo me quita el malestar. Y eso es lo más nocivo para el cuerpo, porque uno se siente bien, y uno va a la calle y empieza a trabajar, a hacer lo que tiene que hacer, y el cuerpo se está gastando el doble, porque en vez de estar reposado para curarse bien, uno está dañando el cuerpo. ¿Sí me entiende? Entonces la religiosidad hace eso. ¿Por qué los fariseos tienen más problema que los publicanos? Porque el publicano conoce su problema y busca la solución. ¿Se me entiende? O sea, encuentra su enfermedad y busca la solución. Pero el fariseo no cree que esté mal, entonces nunca busca su medicina. ¿Se me estoy explicando cuánto a esto? Bueno, el hombre tenía 2 hijos en la parábola del hijo pródigo. El hombre tenía 2 hijos. Uno bueno y el otro malo. Sí, ¿verdad? Uno era un pícaro bandido y el otro, yo nunca te he desobedecido, jamás. Okay. Y el papá no le dijo sos mentiroso, lo aceptó. ¿Quién de los dos tiene más problemas? Bueno, el pródigo, porque ese es un bandido. Pero él allá, cuando tiene hambre, cuando siente el hambre, sabe que tiene que regresar allá con su papá porque no hay de otra, y sabe que tiene que regresar humildito y entiende todo eso. Entonces regresa y es perdonado. ¿Qué pasa con el hijo mayor? El hijo mayor regresa, dice, ¿de dónde venía él? Del campo, versículo 25. Él venía del campo. ¿Cómo regresa uno del campo? Con hambre. Trabajó todo el día. Si usted ha trabajado todo el día, sabe que tiene uno hambre. Cuando llegó cerca de la casa, oyó la música, oyó las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar, ¿qué cosa? El becerro gordo por haberle recibido sano y salvo. Hay carne asada. Hay tal vez sopita. Hay comida. Y usted tiene hambre. ¿Qué sería lo lógico? Que el hombre entrara y dijera, ese mi hermano es un pícaro, pero primero voy a comer y después discuto. Primero como y después lo regaño. Pero ¿qué fue lo que él hizo? Se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Dice, le rogaba, entra, come, tienes hambre. Mas él respondió, respondiendo dijo, versículo 29, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. ¿Es cierto o no es cierto? Que nunca le desobedeció jamás. ¿Es cierto o no es cierto? No es cierto, porque cuando él estaba rogando que entrara, él no entró. No es cierto, exacto. No es cierto, porque lo acaba de desobedecer. O sea, si ustedes se fijan, él dice, no te he desobedecido jamás, mijito, y hace un ratito no te dije que entraras y no quieres entrar, ¿por qué no se dio cuenta? Porque la religiosidad no nos hace ver nuestros errores, solo los del otro. Ese es un problema. O sea, los psicólogos, los psiquiatras curan a los locos, ¿verdad? ¿Y quién cura al psiquiatra? Y ya puso usted a pensar, ¿qué pasa con los psiquiatras locos? No, entonces nos fregamos todos. O sea, los psiquiatras curan a los locos y cuando el psiquiatra es loco, nos fregamos todos. A ver, los predicadores escuchamos los pecados de toda la gente, juzgamos a toda la gente, reprendemos a toda la gente, cuidamos la espiritualidad de todas las personas y quién cuida nuestra espiritualidad y quién vela por nosotros y quién nos reprende a nosotros. Entonces, nadie.
Entonces, ¿quién tiene más problemas? El predicador. Generalmente el predicador tiene pecados más graves que la iglesia y es por ese mismo aspecto. Entonces, ¿qué pasa con el hijo mayor? Si yo nunca te he desobedecido, no está consciente de que acaba de desobedecerlo. No está consciente de eso. Entonces, ¿para quién se cuenta la historia del hijo pródigo? Se cuenta para los escribas y fariseos. ¿Sí me explico? ¿Está difícil? ¿Han escuchado ustedes la historia? O esta, si él va a la iglesia, entonces yo no voy. Espérate, ¿cómo así? Yo sí entiendo esto, disculpe. Yo entiendo cuando en esa iglesia el pecado se celebra. Eso sí, ahí no hay un problema. Problema con la iglesia. Cuando el pecado se celebra. Digamos, déjeme barajarla un poquito. Toda la Biblia dice que el homosexualismo es un pecado. Bien. Entonces, hay iglesias que no solo los aceptan, sino se los celebran. Hay iglesias que son completamente de homosexuales. Entonces, obviamente ahí uno no puede comulgar porque eso claramente es pecado. Y no puede uno estar de acuerdo con que le digan, está bien. Esa es una cosa. Pero a veces hay personas que están arrepentidas de su pecado, que realmente están arrepentidas de su pecado y quieren venir a la iglesia. Y yo digo, no, 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 porque él está ahí, entonces yo sí, no. Espérate, pero ¿por qué tú no? Porque es que mira lo que él hizo, ¿cómo va a ser posible que Dios lo perdone? Espérate, si él está arrepentido, realmente arrepentido, Dios sí lo va a perdonar. O sea, eso no creas tú que no. Pero es que yo no voy. Ok, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Entonces los escribas y fariseos era eso. Jesús, para ellos, es un buen maestro hasta que Jesús recibe a los pecadores. Y cuando recibe a los pecadores, ahora ya no. O sea, ya no eres un maestro. Ahora ya no vamos a tener comunión contigo. ¿Por qué? Porque tú recibes a los pecadores. Oh, pero entonces estás como el hijo pródigo, exactamente igual. Yo no como el hermano mayor del hijo pródigo. O sea, no vas a entrar a comer solo porque ese toro se mató para tu hermano. De hecho, cuando uno se fija en la retórica, dice, mas él respondiendo dijo, versículo 26, al Padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando viene tu hijo, eh, cierto que era su hijo, ¿verdad? Pero también era su hermano. ¿Por qué no dijo, pero cuando vino mi hermano, si usted se fija, en la Biblia dice cuando vino tu hijo, no dice cuando vino mi hermano. Quiere decir que él ya ni siquiera lo considera hermano, que cuando vino tu hijo. Entonces, si este es tu hijo y tú eres su padre y este no es mi hermano, entonces tú tampoco eres mi padre. O sea, le está diciendo, ni eres mi padre, ni eres mi hermano. Cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras y has hecho matar para él el becerro gordo, él entonces le dijo, hijo, como él ya no lo trató de padre, entonces él le dice, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque no dice, porque mi hijo, sino fíjese lo que le dice, porque tu hermano. O sea, le recuerda, ese es tu hermano. Era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y ahí termina la historia. ¿Para quién está dirigido? Esa historia, más que dirigirla a un pecador que necesita arrepentirse, está dirigida para
una persona que se cree justa y no quiere venir a Dios. Me explico. O sea, está dirigida hacia los escribas y fariseos. Entonces, cuando uno estudia los evangelios, es muy importante analizar cuál es el contexto, a quién se lo está diciendo y por qué se lo está diciendo. Pongamos otro ejemplo, ¿sí? Si uno va atrás a Mateo capítulo, ahorita le digo, Mateo capítulo 5, versículo 39. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Ya vio el versículo que leí? A cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Que te golpee en una mejilla, pone también la otra. Bueno, ¿qué cree usted que es lo correcto? Te explico. Usted tiene un hijo de 15 años y un día su hijo llega completamente borracho. Entra, se duerme, qué sé yo. Al día siguiente, cuando ya está bueno, cuando ya le quitó la borrachera, usted le pregunta, hijo, ¿por qué entraste borracho anoche? ¿No? Te lo va a reprender. Y él viene y se enoja y le pega en una mejilla a usted. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? ¿En qué ponerle en la otra? Sí. Hijo, pégame en la otra. Hija, ¿por qué saliste embarazada? Tenga el paso que le pega a usted. Sí, hija, pégame también en la otra. ¿Es lo que Jesús está mandando? El sentido común ya le dijo a usted que no. El sentido común le dijo, hey, ¿qué pasa aquí? Bueno, entonces cuando uno mira eso en los evangelios, porque hay mucha instrucción en los evangelios, usted tiene que hacerse unas preguntas de contexto, que es el tipo de literatura que estamos tocando. ¿Quién lo dijo? ¿Para quién lo dijo? ¿Y bajo qué condiciones está dando esa orden? Se los dejo así nada más. Cuando veamos contexto histórico, les voy a explicar una vez más este pasaje. Pero usted tiene que pensar, espérate, Jesús, ¿a quién se lo está diciendo? Cuando quién y quién es el enemigo en este contexto. Sí, me estoy explicando. O sea, por ejemplo, si la ética va así, si alguien del mundo a mí me hace algo, yo reacciono de una manera. Si alguien en la iglesia me hace algo, yo reacciono de otra manera. Cuando yo era decano de Baxter, todos los muchachos de Baxter de esa época decían que yo era muy severo y que no dejaba pasar nada. O sea, era muy estricto, muy severo. Y en cierta ocasión, uno de estos muchachos se montó un taxi y ahí encontró a mi esposa. Y entonces le preguntó, ¿y usted cómo aguanta al hermano Selvin? Oye, eso es un ogro. Y entonces ella le contestó, no, él no es así. ¿Cómo que no? Eso es terrible. Me imagino que qué terrible será. Y entonces ella le contesta, no, él es una persona normal, es una persona dulce. ¿Qué pasa? Que yo era una cosa con ellos, con los estudiantes, y era otra cosa con mi familia, con mi esposa, y soy otra cosa con el vecino, y otra cosa con el de enfrente, y otra cosa con el hermano. ¿Ya? Entonces, porque la ética tiene esas facciones. O sea, nos comportamos de una manera con una persona y de otra manera con otra, y es totalmente lícito. ¿Sí? Entonces, aquí uno tiene que preguntarse, como es algo de ética que está hablando,
¿De quién está hablando? ¿Quién está hablando? ¿Para quién está hablando? ¿Quién lo está diciendo? Y cuál es el propósito con el cual está pidiendo que uno tome esa acción. Entonces, por ejemplo, además, dice el versículo anterior, no, perdón, sí, el versículo anterior, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Muy bien. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Espera, está hablando del malo. Sí. Oh, no resistas al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la izquierda. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar la carga por una milla, ve con él dos. Mm, ¿Cuál es el malo? ¿Quién es el malo? El malo no es tu hijo. El malo no es tu hija. El malo no es el hermano de la iglesia. El malo es la persona del mundo. Se fija. Entonces Jesús está pidiendo una conducta hacia la persona del mundo, no una conducta del hermano hacia el hermano. Es diferente. Ven, nosotros brincamos una vez más, llegamos a las cartas, es otro tipo de literatura, es una carta que está corrigiendo algo de la iglesia, yo tengo que pensar qué cosas había en la iglesia, qué estaba sucediendo, qué estaba pasando, y luego llegamos a Apocalipsis, que es uno de los géneros más mal entendidos que hay. O sea, Apocalipsis es un problema, ¿no? Porque uno compra un comentario de Apocalipsis y cada comentario dice una cosa diferente, uno del otro. Y lo que sucede es que las personas cuando leen Apocalipsis, ¿ya? Cuando hacen eso, no se ponen a pensar en el género literario que están leyendo, sino que lo toman en sentido literal, como si estuviera hablando de un montón de predicciones, cuando en realidad no son predicciones. Solo que lo que pasa es que eso ya no es un género literario que nosotros estudiemos mucho. Pero en el tiempo del Nuevo Testamento se escribieron muchos apocalipsis. Está el apocalipsis de Pedro, el apocalipsis de Pablo, está el apocalipsis bueno, está el libro de Enoch, está Cuarto de Esdras. Hay muchos libros que son la Asunción de Moisés, muchos libros que son de Apocalipsis. Yo los he leído. Y leer esos Apocalipsis me ayuda a mí o sea, así se maneja ese género literario. Exacto. Y tienes que ponerle atención a ciertos matices porque eso te va a ayudar mucho a entender esos aspectos. Bueno, ¿tienen alguna última pregunta? Hermano, Man. quiero que me ayude y me corrija si me equivoco. Entonces, cuando usted dice que la actitud que se debe de tomar con diferentes personas, pero cuando está hablando aquí en el texto anterior que nos leyó de poner la mejilla, o sea, significa que al malo, o sea, al que no conoce a Dios. Porque, por ejemplo, yo me pongo a pensar si alguien que me ofende y quizás de gratis, o sea, no es chiste de que yo le diga, ay, ¿por qué me ofende? O sea, no me va a dar ninguna contestación buena, más bien creo que yo conozca y pueda decirle y conversar o dialogar con esta persona y decirle, mira, ¿qué está pasando? Porque estás enojada conmigo o enojado. Entonces o sea, son diferentes actitudes que tengo que tener ante la persona, ¿verdad? Sí, así lo entiendo, no sé. Sí, sí, ante la persona distinta, porque por ejemplo, si alguien del mundo anda hablando mal de mí, no me importa, que hable, ya bota el chisme, ¿ya? Si la hermana reina anda hablando mal de mí, yo me entero, yo sí le hago una llamadita de teléfono. ¿Por qué? Porque usted me interesa, porque usted es mi hermana. Entonces, el del mundo, no importa, no lo va a encontrar nunca. Si lo miro, ¿cuál es mi problema? Y si me cae mal, pues ya, ¿qué le puedo hacer? Pero yo no quiero que usted me caiga mal. Yo quiero que usted me caiga bien. Y yo no quiero que usted piense mal de mí. Pues yo le digo, oye, hermana, y me dijeron que usted andaba diciendo que yo soy ladrón. Usted me dice, sí, hermano, me dijeron eso porque fíjese que esto y esto.
Entonces ya a mí me interesa que mi reputación esté bien con usted. El del mundo no me interesa que piense lo que sea de mí. Entonces yo a usted sí la llamo y le digo, no, hermana, un malentendido, déjeme explicarle, ¿ya? Porque yo quiero tener una buena relación con usted. Entonces, ahí cambia. Entonces, cuando mi hijo me sale con esas, y yo no quiero crear un delincuente porque yo amo a mi hijo, yo no lo quiero delincuente porque lo van a terminar echando preso o matando. Entonces, a mí me interesa educarlo. No le voy a poner la otra mejilla, lo voy a castigar, que aprenda. Sí, porque en ese momentito estoy siendo padre, eso es diferente, ¿no? Jesús está presentando una situación bastante interesante, ¿no? De que, por ejemplo, hay un momentito en que, pues, yo sí, no puse la otra mejilla, no puse la otra mejilla, pero estábamos jugando fútbol, para que le cuente cómo va esto. Estábamos jugando fútbol. Y yo era bastante habilidoso, así que jugué muy bien. Y varias veces me dejé en ridículo a uno de los jugadores contrarios. O sea, le hice unas jugadas que lo dejaban muy mal parado. Entonces se enojó. Y después que habíamos terminado de jugar, estaba bien bravo y lo incitaron y vino y me pegó una patada. Cuando me pegó una patada, entonces yo le dije, ay, ni eso no es para tanto, un juego. Y me fui de ahí. Eso fue lo que pasó. ¿Por qué no le devolví la patada? Porque se arma. Le devuelvo la patada y entonces me da otra y le doy otra y ya terminamos en saber qué problemas. Yo no lo hice. No es para tanto. Es un partido. Entonces, más adelante, esta persona me buscó y me pidió perdón. Y me dijo, es que yo no me había sentido tan mal porque yo pensé que usted iba a responder. Y cuando usted no respondió, yo me sentí muy mal. Pues yo no respondí porque no iba a pelear, no iba a armar un problema, ni me interesaba. Pero si hubiera sido un hermano de la iglesia, tampoco le armo el problema, pero al rato sí lo busco. Hermano, eso no es correcto, porque a mí me interesa su espiritualidad. Entonces, cambio. Ya. ¿Qué tengo que hacer yo si alguien me saca pleito y me quiere quitar mi camisa? Pues, déjale también la playera que tienes abajo, déjale también los zapatos. ¿Qué sucede? Yo no sé si en Nicaragua o Guatemala sí hay asaltantes, en Nicaragua también, ¿no? Que va uno por una calle oscura y le salen con una pistola, no, ¿cierto? Y le piden la cartera. ¿Qué dijo Jesús que había que hacer en ese momento? ¿Qué dijo Jesús? Pues Jesús dijo, que te saquen lo que sea, ¿no? O sea, ¿cuál es el problema? A mí me asaltaron la vez pasada y me dijeron, deme el celular y aquí está. Quédese quieto, me dijeron, eran 3 hombres. No vi qué arma tenían, pero eran puñales, ¿no? Quédese quieto, lo vamos a registrar. Me quedé quieto. Me registraron. Yo andaba la billetera y no me la encontraron. Y andaba un buen reloj y no me lo quitaron tampoco. Yo no sé en qué estaban esos asaltantes, ¿no? Me registraron, no me encontraron más, se montaron un carro y se fueron. Estoy vivo porque seguí la instrucción de Jesús. Pero si yo me pongo a pelear por el celular, tal vez estuviera muerto ahorita. Tal vez yo estaría vivo, tal vez hubiera matado a uno de los asaltantes. Dígame usted, ¿vale la pena? La respuesta es no. Sigue las instrucciones de Jesús, pero es en cierto contexto. No resistas al malo. ¿Me entienden? No resistas al malo. Pero no le está diciendo que entonces cuando le peguen la mejilla uno de la iglesia, usted sí se deje. No. Tampoco es que usted le va a pegar, pero eso no se puede quedar así, porque ese no es malo, ese es tu hermano, eso es diferente, eso es distinto. Bueno, llegamos a la hora, hermanos, que el Señor les bendiga, pasen buena noche, nos vemos el próximo lunes.